siguiente programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Damos comienzo al programa Acercándonos humildemente a la Biblia. Siente el impacto que llenará tu vida con Manuel Ramos. Dios les bendiga, Dios les guarde, los hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la gran emisora Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM. Este es su hermano Manuel Ramos. En este su programa Acercándonos humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Este es un programa completamente educativo, ¿verdad? Donde traemos estudios bíblicos, ¿verdad? Exégesis, historia, arqueología, información, sobre todo, ¿verdad? Información de educación cristiana. Así que siéntase como si fuera un salón de clase y usted está compartiendo con nosotros las enseñanzas de la palabra del Señor. Pero antes de seguir, vamos a orar para comenzar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de estar delante de estos micrófonos. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan a través, tanto por radio como por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Glorifícate, Señor, a las vidas que nos están escuchando y que nos van a escuchar, Señor Jesús. Cualquier petición, solicitud que tengan, necesidad que tengan, Señor, yo te pido, Señor, que tú los bendigas y conteste sus peticiones de acuerdo a tu bendita y hermosa voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya saben que aparte de escucharnos por radio, nos puede también escuchar nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y también ahí en esa plataforma de Facebook, pues nos puede escribir en parte de comentarios, nos puede saludar, puede dar like o alguna pregunta en la parte de comentarios que podamos trabajar posteriormente. También, ¿verdad? Si quiere darnos algún feedback del programa, pues también bien recibido. También tenemos un canal de YouTube donde ponemos algunos videos de estos programas y de otros videos de estudios bíblicos o predicaciones, ¿verdad? Que si usted quiere, ¿verdad? Puede buscarnos en Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana, ese es nuestro canal de YouTube, y ahí, ¿verdad? Se puede suscribir si usted, ¿verdad?, desea, y, ¿verdad?, para que le anuncie cuando subamos un video. Hoy, en la tarde de hoy, a raíz, ¿verdad?, de la celebración de la Reforma Protestante, que es este 31 de octubre, pues queremos, ¿verdad?, tocar ese tema particularmente, ¿verdad?, de la Reforma, dándole, ¿verdad?, el espacio, ¿no?, a esa celebración tan importante que es para los cristianos. Relato de la historia. Okay. Este relato de la historia donde cambió, ¿verdad?, el escenario de la iglesia y cambió el escenario de la historia, ¿no? Y queremos, ¿verdad?, tocar algo, ¿verdad?, de esa reforma protestante en la tarde de hoy, ¿verdad? Prácticamente cuando hablamos de la reforma, ¿verdad?, es algo que específicamente, ¿verdad?, nos atañe y le damos quizás más importancia a la parte, ¿verdad?, de los protestantes, ¿no? Pero hay que aceptar que esto fue un cambio, un impacto a la historia que afectó, ¿verdad?, todo lo que, ¿verdad?, lo que compone la plataforma cristiana, ¿no?, tanto católico como protestante, porque aún los católicos reaccionaron, ¿verdad?, a raíz de esta reforma y tuvieron una contrarreforma. Así que esto impactó, ¿verdad?, la iglesia en general, ¿verdad?, aunque algunos no quieren aceptarlo. Esto impactó a la iglesia en general
Y estos son las reacciones normales que suceden en la historia cuando quizá el pensamiento, el comportamiento, las ideas, pues no están quizás muy acorde o muy en armonía con la palabra de Dios, con los fundamentos. Cuando eso sucede en la historia, pues siempre se van a levantar hombres y mujeres para señalar, ¿verdad?, que tenemos que ajustarnos, tenemos que cambiar, tenemos que volver a los fundamentos que están establecidos en la palabra del Señor. Lo que intentaré hacer esta tarde, ¿verdad?, en este programa de hoy es recalcar, ¿verdad?, que esto sucede, no solamente sucedió en el siglo XVI con Lutero, sino que esto sucede constantemente. Cristianos, iglesias, concilios, denominaciones, posiblemente por múltiples causas, pero se apartan un poco de lo que son los fundamentos bíblicos. Lo importante aquí es qué vamos a hacer, cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Vamos a tener la valentía de aceptar que las cosas no están caminando bien y vamos a trabajar para mejorar, para volver otra vez los fundamentos bíblicos. Entonces esto nos trae a otras ideas importantes, que es constantemente nosotros como iglesia evaluarnos nuestro credo, nuestra creencia, evaluar nuestra doctrina, nuestra teología. Si nuestra teología es pertinente, no es pertinente. Si nuestra doctrina y dogmas son basados en una exégesis responsable. Y así que constantemente tenemos que autoevaluarnos, que fue lo que se hizo en la Reforma. Se autoevaluó y se revisó y se entendió que las cosas no estaban caminando en acorde con la palabra del Señor. Entonces de ahí sale el movimiento de la reforma, de reformar, de corregir. Así que esto es un evento, ¿verdad?, que tiene que surgir no como un evento histórico recordando lo que pasó en el siglo XVI, sino es un evento que tiene que vivirse constantemente en nuestras vidas como cristianos y como iglesia. Como cristiano y como iglesia. Así que eso es importante, ¿no? Para empezar este tema, tenemos que hablar un poco de Martín Lutero. Prácticamente Martín Lutero nació en Alemania, así que todo esto, ¿verdad?, que hizo Martín Lutero y todo lo que compone sus ejecutorias, ¿verdad?, son en Alemania, ¿verdad?, que tuvo una percusión en toda Europa. Así que nació en Alemania el 10 de noviembre de 1483 y murió el 18 de febrero de 1546. Fue un teólogo, un fraile católico agustino. Así que Martín Lutero pues era católico, ¿verdad? Y de ahí viene su análisis, ¿no? Él está autoevaluando, está haciendo unos señalamientos constructivos, ¿verdad?, una crítica constructiva para mejorar, para cambiar. Impulsó una reforma en la Iglesia Católica en Alemania y siguió a toda Europa, ¿verdad? Lutero exhortaba a la Iglesia a regresar a las enseñanzas originales, que es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Trató de acercarse a las enseñanzas originales de la doctrina bíblica, ¿no? Esta reforma terminó en el movimiento protestante, como todos sabemos. Su contribución a la civilización occidental se extiende más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Porque en la historia de Martín Lutero, él hizo esa gran contribución, ¿no? Tradujo la Biblia a su idioma vernáculo, su idioma de su país, ¿no?, el alemán, tanto el Nuevo Testamento y posteriormente tradujo también el Antiguo Testamento. Así que este 31 de octubre, ¿verdad?, que eso sería, ¿verdad?, el próximo viernes, ¿no?, se celebra esa
Reforma Protestante. Así que ya llevamos como 508, 509 años, 508 años que este evento sucedió. ¿Y qué evento señala la historia como una fecha particular, verdad? La fecha particular del 31 de octubre fue cuando Martín Lutero, ¿verdad?, clavó sus 95 tesis en una iglesia en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Eso fue el 31 de octubre de 1517. Así de ahí sale la fecha, ¿no?, que se celebra como celebración y recordando la Reforma Protestante, cuando ese día, ¿verdad?, Martín Lutero clavó esas 95 tesis, señalando las fallas, señalando lo que él entendía que estaba incorrecto, lo que se estaba alejando de la palabra de Dios, lo estaba poniendo ahí en esas 95 tesis. Así que Lutero escribió las tesis, ¿verdad? Él hizo 2 tandas de tesis, ¿no? Una primera, otra después. Las 2 fueron con el propósito, ¿verdad?, de ser discutidas, ¿no?, en un debate académico formal, ¿verdad? Eso era su propósito, ¿no? Poner las 95 tesis, exponerlas y abrir las puertas a un debate. En el encabezado de las tesis invitaba, ¿verdad?, porque así mismo él lo puso en las tesis, él invitaba a académicos que estuvieran interesados, claro, de otras ciudades, a que participaran en el debate, ¿verdad?, de estos temas que le estaba poniendo en esas tesis. El organizar este debate era un privilegio, ¿verdad?, que tenía Lutero, ya que Lutero era doctor y además una forma bastante usual de investigación académica, así que era como un ejercicio académico que Lutero tenía derecho porque era un académico, de abrir debates a temas particulares. Después de esta fecha surgió un movimiento que se basó en la soberanía de las Sagradas Escrituras, liderado por Martín Lutero, donde intentó reformar la Iglesia Católica, retando y enfrentando enseñanzas establecidas por la Iglesia, pero incorrectas y alejadas de la Biblia. ¿Ok? En la historia, ¿verdad?, de la cristiandad, ¿no?, estos cambios, estos impactos de pensamiento, o mejor dicho, estos surgimientos de reacción teológica, siempre han existido, ¿verdad?, en la historia del cristianismo. Y por eso tenemos diferentes movimientos, diferentes grupos, porque han surgido reacciones teológicas donde señalan tal o cual diferencia. Entonces hay un grupo que está en armonía con ese pensamiento, ¿verdad?, y se reúnen como un grupo aparte, ¿no? Y eso es lo que sucedió, ¿verdad?, en este periodo, ¿verdad?, pero ya claro, a este nivel, con un mayor despliegue, ¿no?, de impacto en la sociedad y en la iglesia. Es importante señalar que cuando hablamos de Martín Lutero como un reformador, tenemos que ser justos en la historia, y Martín Lutero fue uno de los reformadores. Entonces no fue un único reformador. Hubieron varios reformadores en varios puntos de Europa. Así que fueron, ¿verdad?, contemporáneos con Martín Lutero. Como por ejemplo Ulrico Zwinglio y también el famoso Juan Calvino. Así que fueron lo que se llama reformadores, ¿verdad?, en este caso en diferentes puntos de Europa. Pero no podemos hablar de los reformadores sin antes mencionar que hubieron unas personas antes que ellos, 100, 200, 300 años antes, que se conocen en la historia como pre-reformadores. Y estos pre-reformadores abrieron el camino, abrieron, ¿verdad?, el espacio para posteriormente surgieran estos pensamientos de cambio que Lutero y Calvino y los demás fueron protagonistas. Así que los pre-reformadores, y podemos mencionar por lo menos 4 importantes en la historia: Pedro Baldo, John Wycliffe, Juan Hus y Girolamo, ¿verdad?, que realmente fue quemado en el siglo XV. Estos 4 reformadores que acabo de mencionar, Girolamo, Juan Hus, Wycliffe y Baldo, fueron, ¿verdad?, asesinados.
¿Y qué hicieron ellos para que lo mataran? ¿Y quién los mató? Bueno, los mató la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, lo mismo que hizo Lutero. Señalar las cosas que estaba practicando la iglesia, que se estaban alejando de las escrituras. El mismo ejercicio que hizo Martín Lutero lo habían hecho estos pre-reformadores. Pero en el caso de estos pre-reformadores, ¿verdad? Su alcance no fue tan amplio como Lutero, porque estas personas le quitaron la vida, ¿verdad? Los mataron, los asesinaron. La misma iglesia, ¿verdad? En este caso la iglesia católica. Porque eran supuestos herejes. Pero lo que estaban haciendo era señalando puntos importantes donde la iglesia se estaba alejando de las Sagradas Escrituras, del fundamento bíblico. Así que eso es importante, ¿verdad? Que cuando hablemos de los reformadores como Martín Lutero, tenemos que hablar también de los pre-reformadores que abrieron el camino, ¿verdad? El primero que mencionamos, Pedro Baldo, esos son 3 siglos antes de Lutero, apareció en la ciudad de Lyon, en suroeste de Francia. Estamos hablando para el 1170. Baldo era un comerciante rico y bien conocido, tenía esposa, 2 hijas, tenía también muchas propiedades, una persona pudiente. Algunos dicen que su vida fue impactada porque presenció la muerte de un amigo. Otros dicen que escuchó una canción espiritual. Lo cierto es que Pedro Baldo se preocupó por su estado espiritual y deseaba saber, ¿verdad?, cómo podía salvarse. Y empezó a buscar de Dios. Comenzó a leer seriamente la Biblia, pero al ser en latín, la escritura que él tenía estaba en latín, así que contrató a unos eruditos para que la tradujeran a su idioma. De ahí se ve, ¿verdad?, que era una persona pudiente, ¿verdad? Porque no todo el mundo podía hacer eso. Era una persona de dinero, ¿verdad? Y pudo contratar a personas que tradujeran las escrituras para que él pudiera entenderlo, porque él no dominaba, ¿verdad?, el latín. De manera sobrenatural fue confrontado con la historia del joven rico. Ese pasaje de joven rico, Mateo, impactó a Baldo. Así que Baldo entregó sus posesiones a los pobres e invirtió dinero en labor evangelística. Comenzó a predicar en las calles, criticando las riquezas de la Iglesia Católica y muchas de sus enseñanzas. En 1183, Pedro Baldo y sus seguidores fueron excomulgados por predicar en las calles y se les expulsó de la ciudad. Pudo haber muerto entre 1205, 1207 o otros dicen 1215, 1218. El segundo que mencionamos, pre-reformador, John Wycliffe. John Wycliffe nació en el siglo XIV en Inglaterra. Era considerado un filósofo, teólogo de Oxford. Estudió de manera rigurosa la teología y las escrituras. Descubrió lo mucho que la iglesia se había desviado de la palabra del Señor. ¿Ves? Es el mismo comportamiento de Martín Lutero, de Juan Calvino y de Pedro Baldo, que acabamos de hablar de él. Se daban cuenta que la iglesia no estaba caminando bien, que estaba enseñando y practicando cosas que no están en la Biblia, que la Biblia no enseña. Y esos son los señalamientos de estos hombres, tanto los pre-reformadores como los reformadores. John Wycliffe, en la década del 1370, produjo 3 obras significativas. Lo escribió, ¿verdad? Escribió libros. Número 1, escribió sobre el dominio divino. Eso lo escribió en el 1373 al 1374. Apuntó a la autoridad papal, o sea, atacó la autoridad papal. No pudo encontrar una orden bíblica para el papado, así que criticó eso. Número 2, sobre el dominio civil. Esto lo escribió en el 1375 y 1376. Apuntó ahí a la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona inglesa y la nobleza. Número 3, escribió sobre la verdad de las Sagradas Escrituras en 1378. Así que en ese documento desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia. Todos estos temas los tocó John Wycliffe en el siglo XIV. Fue puesto bajo arresto domiciliario. Tradujo la Biblia al inglés.
Es una característica, ¿verdad?, que casi todos ellos le pertenece, porque de una forma u otra, algunos de ellos, la mayoría de ellos, tradujeron la Biblia al idioma de ellos. Y Wycliffe murió en el 30 de diciembre de 1384, ¿verdad?, que fue un poquito después, o 6 años después de escribir su última obra. Así que murió, ¿verdad?, casi 100 años antes del nacimiento de Lutero, un siglo antes. 43 años después de su muerte, desenterrar, escuché bien lo que pasó con este hombre, mira lo que hizo la iglesia. Estaba tan en desacuerdo con sus enseñanzas que 43 años después de la muerte de Wycliffe, desenterraron su cuerpo, quemaron sus restos y arrojaron las cenizas al río Swift. Es algo, ¿verdad?, como que era bien impactante, ¿no? Esto fue en Inglaterra. Fue un acto, ¿verdad? Ya estaba muerto, ¿verdad? Pero fue un acto un acto de simbolismo para enseñarle al mundo que la iglesia no estaba de acuerdo con los señalamientos de John Wycliffe. El otro reformador que mencionamos fue Juan Hus. Juan Hus fue influenciado por el que mencionamos anteriormente, John Wycliffe. Y el 6 de julio de 1415, John Hus fue quemado vivo y sus cenizas arrojadas al río Rin, en Italia. Prácticamente, ¿verdad?, el fin de la mayoría de estos hombres fue un fin, ¿verdad?, desastroso, ¿no? Fueron asesinados, fueron quemados por lo que estaban enseñando, ¿no? No había ningún tipo de tolerancia. Cuando alguien hablaba algo en contra de las enseñanzas de la iglesia, no había tolerancia. Y el último que mencionamos, Girolamo Savonarola, ese es el cuarto pre-reformador que mencionamos. Este nació en el 21 de septiembre de 1452. El 13 de mayo del 1497, Savonarola fue expulsado de la iglesia, ¿verdad? Lo mismo que le pasó a Pedro Baldo. El 8 de abril de 1498, Savonarola fue arrestado y torturado. Escuche bien, por 42 días. 42 días lo estaban torturando. Sucumbió, ¿verdad?, ante tal tortura y firmó un documento de arrepentimiento el 23 de mayo de 1498. Fue estrangulado y quemado en la hoguera en la Piazza de la Ignoria, en la plaza de la Ignoria, ¿verdad?, en Italia. Otra muerte, ¿verdad?, triste, ¿no?, para este reformador. Así que estos grandes hombres de Dios, ¿verdad?, se conocen, ¿verdad?, como los reformadores, pre-reformadores, porque son antes de la reforma, pero hicieron el mismo trabajo que hizo Calvino, que hizo Lutero, ¿verdad? Y tenemos otros más, ¿verdad?, que también posteriormente hicieron una gran labor en el lugar donde estaban. Así que esto es importante, ¿verdad?, que no veamos a Martín Lutero como un solitario reformador, sino que habían un grupo de personas, hombres de Dios, ¿verdad?, que también hicieron el mismo trabajo. Quizá no tuvieron tanto éxito porque fueron asesinados, ¿verdad? Martín Lutero pues duró un poco más, porque Martín Lutero, ¿verdad?, la historia, ¿verdad?, todo encajó perfectamente, ¿verdad?, para que se combinara, ¿verdad?, lo que era la política, la cultura, el patriotismo alemán y, claro, el ataque de la Iglesia Católica Romana. Porque el país de Alemania, sus príncipes, sus gobernadores, pues prácticamente pues vieron en la Reforma Protestante una vía, un camino para liberarse de la autoridad romana. ¿Y cómo se entiende esto? Si ya Roma había perdido poder militar desde el siglo V, siglo IV y V. Eso sucedió porque sí, es verdad, Roma perdió el poder militar, siglo IV, siglo V ya prácticamente no tenía poder militar,
pero siguió teniendo ahora poder religioso. Que eso nació, ¿verdad?, cuando Constantino mezcló el Estado con la Iglesia. Y usted se preguntará, pero ¿tan poderoso es el poder o la autoridad religiosa que la militar? Pues mira, sí. Por ejemplo, un rey de Francia le decía a Roma: mira, ya tú no tienes poder militar, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo soy independiente. Y viene el Papa y le dice: sí, pues mira, yo no te voy a perdonar tus pecados. Y entonces el rey de Francia decía: pues está bien, perdóname, sí, lo que tú digas. Ese es el poder religioso. Ese es el poder que dominaba muchos países. De ese poder, ¿verdad?, el gobierno alemán aprovechó la reforma protestante de Lutero para liberarse de eso, ¿verdad?, para liberarse de esa autoridad y tener su independencia. Así que, como ustedes ven, las cosas se combinaron, ¿no? Y el Estado, el gobierno alemán, ¿verdad?, apoyó a Lutero, ¿verdad?, y evitó, ¿verdad?, que la Iglesia Católica asesinara a Martín Lutero. O sea que las circunstancias de Lutero fueron muy diferentes. Las circunstancias de Pedro Baldo, de Juan Hus, de Wycliffe, fueron unas circunstancias totalmente diferentes. Y por eso el resultado fue diferente. Pero el ánimo, el compromiso a la Escritura, a Dios, el compromiso a corregir las cosas, acercarnos a la verdad, a la Biblia, era el mismo. El mismo compromiso que tenía Lutero lo tuvo Juan Hus, lo tuvo Wycliffe, lo tuvo Pedro Baldo y los demás. Lo tuvo Juan Calvino, lo tuvo los Uringlios. O sea, todas estas personas tuvieron el mismo compromiso de Martín Lutero. Así que cuando hablamos de la reforma, no podemos hablar de Martín Lutero como si fuera un reformador solitario. No. Hubieron muchos hombres antes de Lutero, con Lutero y después de Lutero, que tuvieron el mismo compromiso con la palabra de Dios, con la doctrina bíblica, ¿verdad?, y con Dios. Y eso, ¿verdad?, es sumamente importante. Haciendo una pausa, si alguien nos sintonizó después de las 5, es para, ¿verdad?, recordarle que usted está escuchando su programa Acercándonos Humildemente a la Biblia, que es todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Nos puede escuchar por radio, por Radio Vida 90.5 FM y 1400 AM. Y también nos puede escuchar, nos puede ver por la plataforma de Facebook de Radio Vida. Y ahí nos puede, en la parte de comentarios de la plataforma de Facebook, pues nos puede escribir, nos puede saludar, nos puede dar like para de alguna forma, ¿verdad?, tener ese contacto con las personas que nos escuchan. Y también puede participar y ver los videos que estamos poniendo en nuestro canal, y nos puede buscar en nuestro canal de YouTube, y nos puede buscar por Manuel Ramos Educación Cristiana. Manuel Ramos Educación Cristiana, ahí puede tener acceso a los videos que estamos subiendo de estos programas y de otras actividades más educativas. Y hoy tenemos el tema de la Reforma Protestante, porque se celebra, ¿verdad?, el 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante, ¿verdad? Queremos aprovechar este espacio para hablar, discutir este tema tan importante. Cuando hablamos de la Reforma Protestante, ¿verdad?, que surge en el siglo XVI, tenemos que hablar de las causas, aunque ya mencionamos algunas de ellas, ¿no? ¿Qué causó esta reforma de Martín Lutero? ¿Qué causó? ¿Qué provocó? ¿No? Número uno, y yo creo que la más crítica, ¿no?, la más que impactó a Lutero, la más que indignó a Lutero, que es como algo tan obvio y tan obvio que esto estaba incorrecto. O sea, es más, para decirle mucho más, hay católicos académicos hoy en día que lo aceptan. O sea, ellos dicen, yo los he escuchado, ellos dicen: mira, es verdad, se nos fue la mano ahí, nos equivocamos, o se equivocaron ellos, ¿verdad?, de la época de ellos, del siglo XVI. Y estoy hablando que la causa principal de la reforma fueron las indulgencias, la venta de las indulgencias. Era una venta, escucha bien, una venta de perdonar los pecados. Están vendiendo el perdón de pecados, así como usted lo escucha. O sea, esto es algo como que se sale de los parámetros, es algo como ilógico, ¿no? Y vuelvo y recalco, es tan ilógico y tan
se ve tan claro que es algo que está fuera de las escrituras, que los mismos católicos aceptan que eso está mal, eso estuvo mal, de parte del papado de aquella época, que provocaron la reforma protestante. La venta de las indulgencias para perdón de los pecados. Y no solo eso, que el dinero de esas ventas era para construir una catedral, una iglesia, la Catedral de San Pedro, que se construyó de 1506 a 1626. Increíble, ¿verdad? Hay un relato, ¿verdad?, que yo escuché una vez, cuando Lutero sale de la iglesia, ve a uno de sus feligreses al frente de la iglesia o cerca de la iglesia. Ese feligrés había faltado al servicio, ¿no? Y él lo ve a la distancia, se le acerca para preguntarle, ¿verdad?, qué le pasó, que por qué no fue al culto. Y cuando se acerca, el feligrés estaba borracho. Y en su borrachera le contesta a Lutero, le dice: mire, es que yo tengo un documento, y se lo enseñó. Sacó de su camisa el certificado, la indulgencia, que decía que sus pecados estaban perdonados y que él pagó por eso. Imagínense cómo se puso Martín Lutero. Por poco lo guinda allí, y de hecho yo creo que esa fue la gota que colmó la copa para sentarse a escribir las 95 tesis. Otra causa de la que provocó la reforma fue el lujo con que vivían numerosos obispos y cardenales, mientras el pueblo moría de hambre, ¿verdad?, de no tener comida, alimento. El lujo de los obispos y cardenales era exorbitante. Corrupción total. Otra causa fue la compraventa de cargos eclesiásticos. Un puesto eclesiástico, un puesto en la organización eclesiástica, se vendía. Y la persona lo compraba. Así que, ¿quiénes estaban al frente de las posiciones? Los que tenían dinero, los que tenían poder. No era porque Dios lo escogió, ni porque Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad?, como pasó en los Hechos, escogía a las personas. No. Es por dinero. Corrupción total. Enseñanza o tradiciones del Papa son tan infalibles y autoritativas como las mismas escrituras. Eso fue otra causa más que Martín Lutero, ¿verdad?, que provocó la reforma en Alemania, que se extendió por toda Europa. Que las tradiciones que apoyaba el Papa de la Iglesia Católica y sus enseñanzas eran tan infalibles como las mismas escrituras. También otra causa fue el conflicto de poderes entre papas y los reyes o emperadores, crítica a la moral y corrupción del clero. Había escándalos horribles de los cleros, excesivas liturgias y ritos que impedían el desarrollo de una religiosidad más íntima basada en la lectura de la Biblia. Así que no había acceso a la Biblia. La gente no tenía acceso a la Biblia. El único acceso que tenían era cuando escuchaban al sacerdote o al líder, al obispo, hablar de la Biblia. Así que esas fueron las causas principales de la reforma. Como ustedes pueden ver, son causas que tienen su valor, su importancia. Esto, si Martín Lutero no lo hacía otra persona, porque esto se salía ya de los parámetros, de los límites. Cuando esto sucede, ¿verdad?, con el tiempo, la reforma, la Iglesia Católica, ¿verdad?, empezó una contrarreforma, ¿verdad?, que es la respuesta de la Iglesia Católica ante la reforma protestante a través del Concilio de Trento. Y en el Concilio de Trento se tomaron decisiones para, ¿verdad?, y otras cosas más, pues, entre ellas, ¿verdad?, decisiones para contradecir, ¿verdad?, o contrarreformar, ¿no?, o defender los pensamientos católicos, o saber defenderse de los señalamientos de los protestantes. Y las decisiones que se tomaron en el Concilio de Trento, algunas de ellas fue que confirmaron los postulados y dogmas cuestionados. Algunos dogmas que estaban siendo cuestionados por los reformadores los confirmaron. También empezaron a crear academias, seminarios, escuelas
hicieron fundación de órdenes religiosas para la defensa del catolicismo. Así que fueron como que se reforzaron académicamente, levantando órdenes nuevas de grupos que se levantaron para esa contrarreforma. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de este cambio, de este impacto de la reforma protestante? Las consecuencias, ¿cuáles fueron? Formación de religiones protestantes, eso es verdad, claro, eso es básico, ¿no? Se formaron otros grupos. No era la intención de Lutero dividir la iglesia, no, nunca fue la intención de Lutero hacer eso. Él amaba a su iglesia, él amaba a su iglesia, y como la amaba tanto, eso es lo que él quería, corregirla, reformar, porque la amaba, y tuvo la valentía de levantar su voz para señalar los puntos que la iglesia católica estaba practicando, estaba enseñando, que se estaban alejando de la verdad bíblica. Otra consecuencia, confesionalización de monarquías e instituciones educativas. Entonces ahora los países, los reinados, se van acomodando. Unos van a ser católicos, otros van a ser protestantes. Y esto provocó, que es otra consecuencia más, yo creo que la más grave de todas, provocó guerras de religión. Múltiples guerras de religión. Los católicos peleando con los protestantes peleando con los católicos. En esas guerras murieron cientos y cientos y cientos y cientos. Y no hablemos de las torturas que hacían, ¿verdad? Cada uno por su lado. En un reinado como por ejemplo el de Inglaterra, cuando estaba un gobernante católico, entonces perseguía a los protestantes, los mataba, los quemaba. Cuando cambiaban de gobierno y subía un rey protestante, pues perseguía a los católicos y los mataba. Eso sería como que la consecuencia más triste, ¿no?, de esta reforma. Es importante, ¿verdad?, señalar las características de la reforma protestante. ¿Cuáles son esas características de la reforma protestante? Número uno, hubo una pérdida del poder del Papa. En todos estos señalamientos hubo un descenso de ese poder papal. También otra característica fue la importancia de la fe. Se recalcó sobre la fe, la creencia en Dios, en su palabra. Número 3, reducción de sacramentos. La iglesia protestante, ¿verdad?, redujo, minimizó los múltiples sacramentos que tenía la iglesia para ese entonces. Cuarta característica, sin jerarquía eclesiástica. O sea, el sistema que estaba formado, la iglesia católica, su estructura jerárquica, especialmente la autoridad papal, pues eso fue destruido por completo. Y por eso los protestantes no tienen un papa, ¿no? Tienen unos líderes, un grupo de personas que está dirigiendo, pero es una estructura completamente diferente a la iglesia católica. Otra característica de la reforma protestante es la apuesta por el cristianismo original. Es un deseo, es un esfuerzo, un compromiso para constantemente estar cerca, pegado a la doctrina bíblica, a las enseñanzas de Jesús y a las enseñanzas de los apóstoles. Y como mencionamos al principio, este compromiso de estar en armonía con las enseñanzas bíblicas no puede ser una simple celebración de la reforma protestante, tiene que ser una actividad constante en nuestra vida como cristianos y como iglesia. Otra característica de la reforma protestante es la importancia que se le dio a la Biblia y que no es de interpretación privada. Así que la Biblia se le devuelve su autoridad, ¿verdad? Y ya no se pone la Biblia al mismo nivel que la tradición o que las enseñanzas del Papa. No, la Biblia tiene autoridad sobre todo eso. Y esas son las características principales de la reforma protestante.
Esas 95 tesis que mencionamos ahorita es una lista, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ella, ¿no? Antes de finalizar el programa de hoy. Esas 95 tesis es una lista de proposiciones para un debate académico, como ya mencionamos, que tenía derecho el profesor, ¿verdad?, de teología, como era Martín Lutero. Las tesis promovían, ¿verdad?, los argumentos que Lutero, contra lo que él consideraba un abuso de la práctica del clero, ¿verdad?, especialmente a las ventas de las indulgencias que ya mencionamos. Y como dijimos, las indulgencias eran certificados que reducen el castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos por los compradores y sus seres queridos. Sí, imagínense un pobre que no tenía ni dónde caerse muerto, o sea, no tenía ni para comer, que le dijeran que para ser salvo tenía que conseguir dinero y comprar ese perdón de pecado. Eso era algo, ¿verdad?, que se sale de los parámetros. Es una atrocidad, una herejía completamente. No hay forma de tapar, de poner esto bonito. O sea, esto es un completo error de la iglesia de aquel entonces, ¿no? En las primeras tesis que Lutero desarrolló, la idea del arrepentimiento como la lucha interna del cristianismo contra el pecado, en lugar del sistema externo de la confesión sacramental. Eso está en las tesis 1 al 6. Desafió las creencias comunes sobre el purgatorio. Eso está de la 14 a la 29. Certificó la idea de que al realizar el pago, el ser querido del comprador era liberado inmediatamente de la pena temporal del pecado. Eso Martín Lutero lo desarrolló de la tesis 27 a la 29. Señaló la falsa certeza que los predicadores de indulgencia ofrecían a los cristianos, de la 30 a la 34. También criticó la idea de que un certificado de perdón hacía necesario el arrepentimiento. O sea, si para ser salvo, si para ser perdonado, tú tienes que comprar un certificado, ¿dónde queda aquí el arrepentimiento? Cuestionaba Martín Lutero. Y eso él lo pone en las tesis 35 a la 36. Según Lutero, se le debía enseñar que dar a los pobres era más importante que comprar indulgencias. Tesis 48 a la 52. Lutero declaró que estos certificados de perdón no podían quitar la culpa del más leve de los pecados. Tesis 67 al 80. Lutero enumeró en las tesis 81 a la 91 varias críticas presentadas por laicos contra las indulgencias. Así que esto es interesante, que ese final de las 95 tesis, del 81 al 91, no son propias de Martín Lutero, son de feligreses, laicos, que estaban también señalando en contra de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica, con especial atención a las indulgencias. Como por ejemplo, ¿cómo deberían responder a los que preguntan por qué el Papa no vacía simplemente el purgatorio si está en su poder? Buena pregunta, y esa no era una pregunta de Lutero, una pregunta de los laicos, la gente, del pueblo, que Martín Lutero la puso ahí también en las 95 tesis. O sea, si el Papa tiene el poder de perdonar pecados, pues entonces ¿por qué no vacía el purgatorio? ¿Por qué no lo hace con todo el mundo? Lutero afirmó que a algunos les parecía extraño que personas piadosas en el purgatorio pudieran ser redimidas por personas impías. Un argumento, ¿verdad?, bastante lógico, ¿no? También formuló la pregunta de por qué el Papa, que es muy rico, requiere dinero de creyentes pobres para construir la Basílica de San Pedro. Es una buena pregunta. Lutero cerraba sus tesis exhortando a los cristianos a imitar a Cristo, incluso si esto implicaba dolor y sufrimiento. Así que él termina sus últimas tesis, sus últimos argumentos en las tesis, ¿verdad?, exhortando a los cristianos a imitar a Cristo. No imitar al clero, no imitar al Papa,
Lamentablemente a esas personas no se les podía imitar por lo que ya hablamos, lamentablemente, sino imitar a Cristo. Y entonces Martín Lutero, ¿verdad?, recalca, incluso si eso implica dolor y sufrimiento. Como último tema, ¿verdad?, en la tarde de hoy, como, ¿verdad?, resumen de lo que es la Reforma Protestante, surgen lo que se llama las 5 solas. Las 5 solas surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas, ¿verdad?, o fundamentales de la Reforma o de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina romana. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este nuevo entendimiento teológico con tal que otros pudieran visualizarlo de una manera sencilla. Así que lo pusieron bien sencillo para que todo el mundo lo entendiera, y de ahí sale lo que se conoce hoy en día como las 5 solas. Número 1, sola escritura. Esa es la primera, sola escritura. En la época de la Reforma, muchas de las tradiciones de la Iglesia estaban al mismo nivel de la Sagrada Escritura, como ya mencionamos anteriormente. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Gálatas 1, 6 al 10, 2 Timoteo 3, 16 y 2 de Pedro 1, 3. Así que las escrituras tienen máxima y suprema autoridad. Y ahí sale la número 1, sola escritura. O sea que la esencia de la sola escritura es basar tu vida espiritual en la Biblia solamente. Es rechazar cualquier tradición o enseñanza que no esté de total acuerdo con la Biblia. No es que las tradiciones sean malas, no es que las costumbres sean malas, no. Son malas cuando contradicen las enseñanzas bíblicas. Ahí sí son malas. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando un obrero no tiene razón de avergonzarse, cuando usa bien o correctamente la palabra de Dios. Número 2, sola gracia. Número 1, sola escritura. Y número 2, sola gracia. Así que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. ¿Qué significa? Significa que la salvación del pecado y la muerte es provista solo por el favor inmerecido de Dios. Y no podemos hacer nada para ganarlo. Esto es un regalo de Dios inmerecido. El concepto se expresa muy bien en Efesios 2, 8 al 9, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte. Número 3, solo Cristo. Número 1, solo escritura. Número 2, solo gracia. Número 3, solo Cristo. Así que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Hechos 4:12. Solo Cristo es el principio de que somos salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Somos salvos no por obra, ni tampoco a través del cumplimiento de tradiciones, solamente por creer en Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Efesios 2, 8 al 9, Romanos 5, 17 al 19, Romanos 3, 20 al 30 y Romanos 10, 9 al 11. Romanos 10, 9 y 11, 6. Y también Tito 3, 5. Así que solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos un sumo sacerdote terrenal
porque Dios mismo bajó a la tierra, se encarnó para encontrarse con nosotros. Hebreos 4, 14 al 16. Podemos reconfortarnos en gran manera con el principio de solo Cristo. Es solo Cristo quien aseguró nuestra salvación. Y no tenemos que ganarla a través de nuestras buenas obras, sino que las buenas obras son resultado de mi relación con Dios. Es solo Cristo quien escucha nuestras oraciones y conoce nuestros corazones completamente. Es solo Cristo. Es solo Cristo quien nos ama incondicionalmente, mientras conoce nuestros corazones completamente. Número 4, sola fe. Sola fe. Eso significa que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Efesios 2, 8 al 9, Romanos 3, 28. Y la última, número 5, sola a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Efesios 1, 4 al 6, Primera de Pedro 2, 9. Una frase clave en Efesios 2, 9 es para que nadie se gloríe. Es decir, la gracia de Dios al proporcionar la salvación excluye todo orgullo y jactancia del ser humano, porque Dios es quien me salva. Yo no me salvo por mérito propio, sino Dios me salva porque nos ama. Y a Él sea la gloria. Esas son las 5 solas, ¿verdad? Que son importantes para resumir, ¿verdad?, lo que conocemos como la Reforma Protestante. En conclusión, y fue más o menos lo que parte de la introducción al principio de este programa, que la Reforma Protestante no se debe ver solamente como una celebración histórica. Qué bonito, siglo XVI, la Reforma, Martín Lutero, sino que la Reforma debe verse como un acto continuo en nuestras vidas como cristianos y como iglesia. Debemos con mucho compromiso no solamente celebrar la Reforma Protestante, sino también tener la valentía que tuvo Lutero. ¿Para qué? Para evaluar y reformar nuestra teología y nuestras enseñanzas, para reformar nuestra vida como cristianos, con el propósito de ser más efectivos en la obra del Señor. Hay que tener mucho cuidado con esa frase como que yo no cambio, yo me quedo en este camino. Hay que tener mucho cuidado con eso. Claro, los fundamentos no cambian, pero a veces con el tiempo vamos distorsionando ciertas cosas, ciertas prácticas que nos vamos alejando del fundamento bíblico. Y ahí es que entra la reforma. Ahí es que entra la autoevaluación. Mirarnos por dentro, mirar nuestra doctrina, mirar nuestra teología, si es pertinente o no es pertinente. Nuestra teología tiene que ser pertinente a la historia, al momento histórico que estamos viviendo. Así que el acto de reformar no se puede quedar en un simple dato histórico, sino que el acto de reformar tiene que ser continuo en mi vida como cristiano, en mi relación con Dios, y en mi vida como iglesia, para ser más efectivo en la ejecución de los deberes y las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Yo le bendiga a todos. Damos gracias a los hermanos y a las hermanas que nos escucharon, ¿verdad?, a través de tanto por radio como la plataforma de Facebook de Radio Vida. Así que Dios bendiga a todos estos hermanos que nos escribieron. Ahí está nuestra hermana Yadira Rodríguez, mi esposa, también Rosa Santa, que es mi madre, que siempre nos escuchan. Irene Pantoja también fielmente siempre nos escucha en este programa. Silvia Santa, desde Filadelfia, Pensilvania, esa es mi tía, también fielmente nos escucha. Y todos estos hermanos que nos han dado like también, damos las gracias a todos ellos que siempre nos sintonizan. Así que también damos gracias a nuestro hermano Roberto, que está en los controles. Muchas gracias, Roberto. Que la bondad, la gracia y la paz de Dios nos inunde en esta hora y siempre. Amén.
Las expresiones en el pasado programa son de la entera responsabilidad de sus participantes. Este es el programa donde la ley